hoy vamos a continuar con las clases de aritmética. En la primera clase nosotros hemos visto acerca del qué es un conjunto, cómo se determina. Hay dos formas para determinarlo, por extensión y por comprensión. Y también hemos visto acerca de las relaciones de pertenencia e inclusión entre conjuntos. Pues para seguir nuestra clase de hoy vamos a recordar acerca de esos temas. Pues bien chicos, van a prestar atención a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a analizar qué elementos encontramos. Por ejemplo, encontramos un short, un par de zapatillas, un polo y una gorra. Si nosotros queremos agrupar todos esos elementos y los representamos en un conjunto, nosotros podemos decir que este conjunto lo podemos llamar conjunto A, que es igual. Y vamos a empezar a representar, a determinar. Yo digo, X, tal que X es un implemento deportivo. X tal que X es un implemento deportivo. Entonces miren, estoy en este caso determinando el conjunto de la imagen. Ahora, esta forma de determinarlo nosotros lo conocemos como determinación de un conjunto por comprensión. Y nosotros decimos que es por comprensión porque en esa determinación vamos a señalar una característica en común que tienen todos esos elementos. Pero también hemos visto la determinación por extensión. ¿Cómo determino por extensión? El mismo conjunto A va a ser igual. Entonces voy a mencionar todos los elementos separados por comas que he observado en la imagen. Entonces comienzo. Short, zapatillas, short, zapatillas, coma, ¿qué más hemos visto? Gorra, gorra y por último vimos un polo. Entonces miren, como ya en este momento estoy mencionando elemento por elemento, se conoce que se determina en este caso por extensión. Muy bien. Entonces, de esta manera podemos en este caso determinar comprensión y extensión. Pero vamos a ver otro tipo de conjunto para observar también cómo puedo determinarlo por extensión y por comprensión. Muy bien, ahora que ya pueden observar en la pizarra el siguiente ejemplo, vamos a darnos cuenta que existe un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Si yo quiero determinar por extensión sus elementos, los voy a determinar así. Yo digo, conjunto A es igual y empiezo a mencionar todos los elementos que conforman el conjunto A en orden. Si me doy cuenta, voy a comenzar por el 3. Digo 3, 5, 7 y termino en el 9. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto? Tiene 4. Voy a determinar el conjunto B. B es igual. El conjunto B corresponde a todo el círculo que observamos acá. Y empiezo 1, acá hay un elemento 0, en orden, 0, 1, sigo con el 2, continúo con el 3 y termino en el 4. Y también observo que hay un conjunto más pequeño, ¿cuál es? El C. El C lo determino en dos elementos, 2 y 4. Entonces, todos estos elementos o todos estos conjuntos están determinados por extensión. Entonces, miren los elementos que están compuestos. Ahora vamos a determinar los conjuntos por comprensión. Entonces, como ya vamos a determinar los conjuntos por comprensión, significa que voy a tener que mencionar una característica de cada conjunto. Si yo tengo el conjunto A, entonces determino A es igual. ¿Qué característica tienen estos elementos? Observen,
tipo de números son? A ver, son números impares. Pero aquí, ¿qué está pasando con estos números impares? Para que estén completos, podríamos decirlo así, tendría que estar el 1. Entonces miren, empieza 3, 5, 7, 9. Entonces voy a determinar el conjunto de una manera, por comprensión, pero de una forma simbólica. Entonces digo, X tal que X pertenece ¿a qué conjunto? Al conjunto de los números naturales. Acá hay una condición, ¿cómo? Pero además, ¿qué características tienen estos números? Que son impares. Entonces yo digo, X es impar. ¿Y qué más? ¿Y qué más puedo decir? Que estos números son mayores que ¿quién? Que 1. Entonces voy a utilizar la forma simbólica de las cuales ustedes han visto ya para poder realizar los ejercicios. Entonces coloco a X en medio y le voy a dar la relación de mayor que 1. Entonces yo digo, X es mayor que 1, pero menor que ¿quién? ¿Qué? 10. No puedo decir menor que 9 porque 9 ya está aquí. Entonces tengo que decir que X, o sea, cualquier elemento del conjunto, es menor que 10. Muy bien. Y cierro el conjunto. Miren cómo he simbolizado en forma de manera comprensión el siguiente conjunto A. Siguiente conjunto. El conjunto B. Entonces voy a utilizar B es igual, entonces lo mismo, abro llaves y doy la condición de los números naturales. Todos son números naturales y digo, X tal que X pertenece a los números naturales. Ahora, ¿cuál es la siguiente condición? La siguiente condición va a ser, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde? Entonces digo, X, porque aquí en este caso son todos consecutivos, no hay impares, acá hay impares y también hay pares, entonces digo lo siguiente. X es menor o igual que 0, pero menor que 5. Entonces miren, cuando yo coloco este símbolo menor y le agrego esta rayita aquí abajo, significa igual. ¿Qué me quiere decir? Que el elemento X también va a ser igual a 0. Ahora me está diciendo que aquí el elemento X va a ser menor que 5. Y cumple la condición ya que todos los elementos son menores que 5. Como ya no hay ninguna otra condición, cierro llaves. Y ahora vamos a hacer el conjunto C. C es igual, ¿cómo sería? La misma condición de números naturales. X tal que X pertenece a los números naturales y comienzo. ¿Qué condición tienen estos números? Observen qué característica hay ahí, que son pares. Entonces utilizo como lo primero, X es par. Muy bien, me estoy dando cuenta que voy a fijarme en los naturales y en los números pares. ¿Y qué condición voy a utilizar? A ver, ¿qué digo acá? X, voy a colocarlo en medio. X va a ser mayor que ¿quién? ¿Que qué número? ¿Ah? A ver, observen. X va a ser mayor que 4, que 2. No, porque si X es mayor que 2 o que 4, en este caso tendríamos que tratar del número 5, 6, 7. X tiene que ser mayor que ¿qué número? ¿Qué? 1. ¿Por qué? Porque en este caso el 2 y el 4 vendrán a ser mayores que 1. Entonces digo, X mayor que 1, pero menor que ¿quién? Menor que ¿quiénes tienen que ser estos números? A ver, menor que 5. Entonces, de esa manera, hemos podido determinar los conjuntos por extensión y por comprensión. Ahora sí, vamos a ver el tema de hoy que trata acerca de operaciones entre conjuntos. Operaciones con conjuntos. Unión de conjuntos.
La unión de dos o más conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto. Primer caso, cuando A y B tienen algunos elementos comunes, tenemos el conjunto A y el conjunto B, entonces la unión entre A y B sería todos los dos conjuntos. Segundo caso, cuando B está incluido en A, tenemos el conjunto A y el conjunto B dentro de A. La unión entre A y B sería todo el conjunto A. Tercer caso, cuando A y B son disjuntos, quiere decir que son conjuntos separados, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Entonces la unión entre A y B sería ambos conjuntos tal y como vemos en la imagen. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Si M es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, S es igual a 4 y 6, R es igual a 3, 5, 7 y 9, hallar M unión R y M unión S. Bueno, como pueden observar aquí en el ejemplo, nos están dando M y R, por lo tanto graficaremos el conjunto M junto al conjunto R. Ambos conjuntos comparten los elementos 3 y 5. Entonces la unión de estos estaría dado por todos los conjuntos. Como pueden ver en la imagen, ambos están sombreados de color verde. Entonces representamos sus elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Segundo ejemplo, M unión S. Si vemos aquí, tenemos el conjunto M y el conjunto S, pero los elementos de S están incluidos en M. Por lo tanto, podemos graficar el conjunto S adentro del conjunto M. Y ya sabemos que cuando tenemos este tipo de conjuntos, la unión representa a todo el conjunto M. Decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente operación. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a uno y a otro conjunto. Veamos cómo se representa la intersección de A y B. Primer caso, cuando A y B tienen algunos elementos comunes, tenemos el conjunto A, el conjunto B, entonces la intersección entre A y B sería la parte de en medio. En esta parte se ubican los elementos que intersectan tanto de A como de B. Segundo caso, cuando B está incluido en A, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Si nos podemos dar cuenta, B está ubicado dentro de A. Entonces la intersección de A y B sería justamente el conjunto B, como lo ven aquí sombreado de color verde. Y el tercer caso es también cuando A y B son conjuntos disjuntos. El conjunto A y el conjunto B se encuentran separados, no comparten ningún elemento en común. Por lo tanto, la intersección entre A y B vendría a ser nulo, porque no tienen ningún elemento en común. Ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a seguir trabajando con los conjuntos que tuvimos anteriormente. El conjunto M, el conjunto S, el conjunto T y el conjunto R. Observemos. La intersección entre M y R será 3 y 5. ¿Por qué? Ubicamos justamente aquí, y aquí tenemos todo el conjunto M, y aquí tenemos el conjunto R. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los elementos que ambos comparten es 3 y 5. Ahora, en M intersección con T, nos damos cuenta que son conjuntos disjuntos, pues al observar sus elementos no tienen ninguno en común. Por lo tanto, la gráfica corresponde a conjuntos disjuntos. Y como no tienen ningún elemento en común, el resultado sería nulo o también vacío. Continuamos con el tema. Diferencia de conjuntos. En la diferencia de dos conjuntos,
es el conjunto de los elementos que pertenecen a uno y no pertenecen a otro. Veamos, ¿cómo se representa la diferencia de A menos B? Cuando A y B tienen elementos comunes, ya sabemos que las gráficas son intersectadas. Entonces, la diferencia de A menos B sería A menos B será igual a solamente A. ¿Por qué? Porque si yo tengo el conjunto A, que justamente lo estoy remarcando de color rojo, y voy a quitarle el conjunto B, que lo estoy remarcando de color celeste, es como que yo le elimino todo este conjunto, toda esta parte, y pues la que me tiene que quedar exclusivamente es solamente esta parte de media luna. Solo esta parte de media luna. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasaría si ya no es A menos B? Ahora nos toca analizar B menos A, lo contrario. Entonces voy a analizar al conjunto B, que observamos aquí, al conjunto B, le voy a quitar el conjunto A, le quito todo este conjunto que le estoy sombreando de amarillo. Cuando le quito todo este conjunto, es como que lo desaparezco. ¿Quién me va a quedar? Solo B. Esa área en forma de media luna es el resultado en donde se ubican todos los elementos de solo B. Seguimos. Cuando B está incluido en A. Cuando B está incluido en A, es que hablamos de conjuntos incluidos. Entonces, damos la misma gráfica, A, B, y cuando queremos decir A menos B, entonces voy a sombrear a A y le quito B, justamente el círculo en blanco. ¿Qué me va a quedar? Nuevamente solo A. Seguimos. Ahora, ¿qué pasaría si ya no es A menos B, sino B menos A? Entonces, si es B menos A, el resultado sería nulo. ¿Por qué? Porque a este conjunto pequeñito, que es B, si yo le retiro todo este conjunto, a ver, vamos a colocarle otro color. Si yo le retiro todo este conjunto A, le retiro todo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar nulo. Sí. M y R tienen elementos en común, que es el 3 y el 5, por lo tanto los vamos a graficar intersectados. Aquí está. 3 y 5 en medio, como podemos observar acá. Ahora ubicamos, decimos, si a M, vamos a colocarle otro color, a ver, amarillo. Si a M, rojito, si a M le quito R, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar justamente la parte sombreada de verde. ¿Por qué? Porque le estoy quitando todo el conjunto, miren chicos, todo el conjunto que está de color rojo le estoy quitando. Es como que todo este conjunto le estoy eliminando. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Solo esta porción de color verde. Y ahí se encuentran los elementos 1, 2, 4 y 6. Bien, seguimos con S menos M. S menos M. S lo voy a remarcar aquí de rojito, S. A S le voy a quitar el conjunto M. El conjunto M es todo esto. Le voy a quitar. Y cuando le quito también estoy quitando al mismo S. Por lo tanto, me va a quedar nulo. Continuamos, chicos. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica se sobreentiende como el conjunto de elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto, pero no ambos a la vez. Esto se interpreta como la diferencia simétrica son todos los elementos del conjunto, de ambos conjuntos, pero excepto la intersección. Entonces veamos. ¿Cómo se representa la diferencia simétrica de A y B? Con un triángulo. Dice, cuando A y B tienen algunos elementos comunes, entonces tengo el conjunto A y el conjunto B. La diferencia simétrica va a estar dada, aquí miren, B, diferencia simétrica de A, va a estar dada por la región de solo A, que está representado por A menos B, unido con la región de B menos A, que está representado por solo B.
Entonces miren chicos, está tomando en cuenta todos los elementos del conjunto, a excepción de este de acá de en medio, que es la intersección. Seguimos. Otro caso, cuando A y B no tienen ningún elemento en común. Cuando A y B no tienen elementos en común, la diferencia simétrica está dada por la unión. ¿Por qué? Porque como no tienen elementos en común, entonces no hay intersección. Y recuerden que en la diferencia simétrica es la intersección la que no se considera. Vamos a analizar el ejemplo. Tenemos M, T y R. Me piden hallar la diferencia simétrica de M y R. Entonces, como nos damos cuenta, M y R tienen elementos comunes 3 y 5. Según la diferencia simétrica me indica que voy a ubicar todos los elementos menos la intersección. Entonces lo que estoy remarcando de morado no se considera porque es la intersección. ¿Qué elementos me quedarían? 1, 2, 4, 6, 7 y por último el 9. Muy bien chicos, continuamos. En el otro ejercicio nos dicen hallar diferencia simétrica de M y T. Entonces, si nos damos cuenta, M y T no tienen elementos en común, por lo tanto no hay intersección. Y en la diferencia simétrica dice que cuando no hay elementos en común, entonces se considera todo. Por eso es que aquí estamos colocando en este caso todos los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tal y como pueden ver acá en el resultado. Seguimos en el primero. El ejercicio número 1 me indica, dados los conjuntos A, que es igual a 1, 2, 3 y 5. B, que es, B me indica X, tal que X pertenece a los números naturales, ahí está, y X es divisor de 15, y X es divisor de 15. Y el conjunto C me indica que X tal que X pertenece a los números naturales y X es múltiplo de 3. X es múltiplo de 3 menores que 28. Menores que 28. Y me dan 3 ejercicios para crear. Entonces, el primero de ellos me dice que debemos hallar a n de a menos b. Entonces, aquí n, no se olviden que significa número de elementos. Entonces voy a hallar cuántos elementos tiene la operación de a menos b. Muy bien, vamos a obtener cuáles son los elementos de b y de c, ya que b y c están determinados por comprensión. Vamos a determinarlos por extensión. Decimos entonces que b es igual. ¿Cuáles son los divisores de 15? 1. ¿En qué otros números se puede dividir 15? Yo lo puedo dividir entre 3, lo puedo dividir entre 5 y lo divido entre 15. Más no lo puedo dividir en otros números más. Entonces ya he determinado el conjunto B por extensión. Vamos a determinar C por extensión. Me dice X tal que X pertenece a los números naturales y X es múltiplo de 3 y menores que 28. Los múltiplos, recuerden que son los resultados de multiplicar a 3 por un número. Por ejemplo, si yo multiplico 3 por 1, el resultado me da 3, por lo tanto es múltiplo. Si yo multiplico 3 por 2 me da 6, otro múltiplo de 3, 6. Luego 3 por 3, 9, otro múltiplo de 3, 9, 12, ¿qué más? 15, 18, 3 por 7, 21,
3 por 8, 24, 3 por 9, 27, 3 por 10, 30, pero acá hay un detalle. Me dice que son menores que 28, por lo tanto, ¿ingresará el 30 dentro de los elementos? ¿Pertenece el 30 a los elementos? No, porque ya me están diciendo que es menor que 28, entonces lo voy a borrar y cierro el conjunto C. Determiné el conjunto B y el conjunto C. Mientras tanto, A ya estaba determinado por extensión. Vamos a hallar entonces el número de elementos de A menos B. Para hallar A menos B, vamos a trabajar con los conjuntos A y B. El conjunto A es igual a 1, a 2, 3 y 5. Y el conjunto B es igual a 1, a 3, a 5 y a 15. Si lo que yo quiero es hallar A menos B, habíamos dicho que a todo el conjunto A le tengo que quitar los elementos que son de B. Por ejemplo, ¿qué elemento le puedo quitar a A que le pertenezca a B? ¿El 1 estará en A? Sí, ¿no es cierto? Entonces le voy a quitar. ¿El 3 estará en A? Sí. ¿El 5 estará en A? También le quito. ¿El 15 estará en A? No. Por lo tanto, ¿qué elementos me quedan en A? Solamente me queda el 2. Entonces, A menos B es igual a 2. Pero la pregunta, el ejercicio que me indica, me dice hallar el número de elementos de A menos B. A menos B, ¿cuántos elementos tiene? Un solo elemento. Entonces, yo colocaré mi respuesta. Entonces decimos, número de elementos de A menos B es igual a 1. ¿Comprendieron, chicos? Vamos por el segundo. Muy bien. Me piden hallar el número de elementos de la diferencia simétrica entre A y B. Entonces, ya sabemos, tenemos el conjunto A, que es igual a 1, 2, 3 y 5. Y el conjunto B, que es 1, 3, 5, 15. Vamos a hallar a diferencia simétrica de B. Entonces, recordemos que la diferencia simétrica me indica tomar todos los elementos excepto los que se repiten. Entonces, ¿qué elementos se están repitiendo? El 3, el 1 y el 5. Entonces decimos, el 1, como se repite, no lo voy a coger. El 3, tampoco. El 5, tampoco. ¿Qué elementos me quedaron? Me quedó el 2 y el 15. Entonces decimos, A diferencia simétrica de B, 2 y 15. Ahora, como el ejercicio me indica número de elementos de la operación diferencia simétrica entre A y B, ¿cuántos elementos tiene el resultado? ¿Cuántos elementos hay en el conjunto? 2. Entonces yo colocaré que esto es igual a 2. Continuamos con el tercer ejercicio. Me piden hallar el número de elementos de A menos B menos C. Tengo el conjunto A, B y C. Vamos a empezar. Por lo primero, aquí tendría que trabajar en B menos C. Es como una operación combinada de la cual yo voy a empezar por los paréntesis. Entonces, voy a anotar aquí la operación. Digo A menos B menos C. Entonces, hallamos B menos C. Vamos a observar. Este es el conjunto B y este es el conjunto C. ¿Qué elementos de C le restaré a B? Entonces recuerden, tengo que ver cuáles le puedo quitar. Por ejemplo, empiezo. ¿El 3 se repite en C? Sí, y le voy a quitar. El 6 no está, el 9 tampoco, el 12 tampoco y el 15 sí, le quito. El 18 no está, el 21 no está, el 24 tampoco y el 27. ¿Qué elementos me queda en B? ¿Qué me quedó? Me quedó el 1 y el 5. Por lo tanto, aquí colocaré mi respuesta. B menos C es 1 y 5. Ahora yo digo A menos
el conjunto que me quedó como resultado de 1 y 5. A menos 1 y 5. Entonces, voy a trabajar con este conjunto. El conjunto A, ¿qué elementos tiene? 1, 2, 3 y 5. Y le voy a restar, lo voy a cambiar aquí, menos el conjunto 1 y 5. Vamos a ver. El 1 se repite aquí, muy bien, le voy a quitar. Le quito. Ahí. El 5 se repite aquí también, por lo tanto le quito. ¿Qué es lo que me quedó? Miren lo que me quedó. Me quedó los elementos 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación? El resultado será 2 y 3. Vamos al ejercicio. Hallar el cardinal o el número de elementos de la siguiente operación. ¿Cuántos elementos tiene? Contamos 1 y 2. Entonces doy mi respuesta 2. Finalizamos el primer ejemplo. Nos ubicamos en el segundo. Muy bien. Muy bien, chicos. El segundo ejercicio nos indica que hallemos los elementos de algunas operaciones basadas en este gráfico. Observamos aquí el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y nos piden hallar A intersectado con B menos B intersectado con C. Entonces empecemos. A intersectado con B, me fijo solo en esto. A y B. ¿Dónde ubico la intersección? Aquí en medio. Miren. Como solo estoy trabajando con dos conjuntos, entonces hago como que este conjunto aún no existe. Y me doy cuenta de la respuesta. Entonces, A intersectado con B es 3 y 5. Menos, ahora voy a trabajar B y C. Ahora me ubico en este conjunto B azul y C que es negro. Me olvido que está el conjunto A. Entonces, voy a sombrear de color negro. ¿Dónde está la intersección entre B y C? Aquí. Pero miren, no es solamente esto, sino también es todo. Porque la intersección entre el conjunto B, miren, es todo el conjunto B y todo el conjunto C. Por lo tanto, la intersección está ubicada aquí, en estos dos. Y voy a dar la respuesta. Sería 4 y 5. Ahora, como lo que me piden es restar estos conjuntos, qué fácil se va a hacer restar, miren. Al conjunto 3 y 5 le tengo que quitar el conjunto 4 y 5. Habíamos dicho que cuando se trata de restar, voy a fijarme qué elementos se están repitiendo y los voy a quitar. Por ejemplo, a este conjunto, ¿le podré quitar el 4? No, porque no se repite. ¿Le podré quitar el 5? Claro. ¿Por qué? Porque el 5 se está repitiendo en ambos, por eso yo lo tallo. ¿Cuál es la respuesta que me queda? ¿Qué respuesta me quedaría aquí? Me quedaría 3. Esa es la respuesta. Ahora vamos a hallar el siguiente ejercicio. Y vamos a decir A intersectado con B intersectado con C menos A menos C. Aquí en el segundo ejercicio, en la primera parte, nos están dando una intersección de los tres conjuntos. En esta parte, ¿en qué región se encuentra la intersección de los tres conjuntos? Observemos. Entonces, si nos damos cuenta, la intersección de los tres conjuntos se ubica aquí, en esta partecita pequeña. Aquí. Por lo tanto, el resultado va a ser el conjunto conformado por el elemento 5. A esto le voy a restar A menos C. ¿Dónde ubico A menos C? Entonces observen. Quiero que vean, al conjunto rojo le voy a quitar todo el conjunto de color negro. Le quito todo esto. ¿Qué me va a quedar? Observen. Miren, me queda la media luna. Miren. ¿Qué me queda? Me queda la media luna, que está conformado por los elementos 3 y 9. Ahora, a estos elementos, a este conjunto le vamos a restar. Y decimos, al conjunto 5 menos el conjunto 3,9, decimos, el elemento 3 está aquí, no. El elemento 9, tampoco.
Por lo tanto, a este conjunto no le puedo quitar nada y me queda como resultado el elemento 5. Continuamos con el ejercicio 3. En el siguiente ejercicio nos están dando los conjuntos P y Q determinados por comprensión. Nos dice halla y completa el gráfico de la operación A menos B. Lo vamos a hacer al final. Ahora, para poder hallar los elementos de P y de Q, tenemos que desarrollar las condiciones que nos dan el ejercicio. Ustedes han visto cómo desarrollar. Aquí vamos a tener tres condiciones. La primera, que los elementos van a estar formados por x más 1. Luego nos dice que x pertenece a los números naturales y que x es mayor o igual que 5, pero menor o igual que 9. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es obtener los valores de x. Nosotros decimos x es igual, desde el número 5, pues nos están diciendo que son mayores o iguales. Entonces comenzamos desde el 5, 6, 7, 8 y nos detenemos en el elemento 9. Porque nos indican que tienen que ser menores o iguales que 9. Ahora, como ya hemos hallado los valores de x, pero allí no acaba el ejercicio, sino que ahora tenemos que trabajar con esta condición. Nos dice que los elementos de P tienen la forma de x más 1. Entonces, para eso, bueno, vamos a elaborar en este caso un pequeño cuadro en donde vamos a tener los valores de x y los valores de x más 1. Cuando x vale 5, x más 1 será 5 más 1, me dará 6. Cuando x vale 6, reemplazo 6 más 1 y el resultado será 7. Cuando x vale 7, será 7 más 1, el resultado será 8. Cuando x vale 8, 8 más 1, el resultado será 9. Cuando x valga 9, 9 más 1, el resultado será 10. Con estos nuevos resultados se van a conformar el conjunto P. Entonces, estos elementos vienen a conformar el conjunto P y yo voy a plasmar la respuesta. Digo, P es igual a 6, 7, 8, 9 y 10. 6, 7, 8, 9 y 10. El mismo procedimiento vamos a hacer para hallar los elementos del conjunto Q. Muy bien, el ejercicio nos indica hallar los elementos de P menos Q y graficarlo. Aquí tenemos los resultados, el conjunto P y el conjunto Q. Vamos a hallar su resto, su diferencia. Los graficamos, P, y graficamos al conjunto Q. Lo representamos P y Q. Ahora observamos qué elementos se están repitiendo. Muy bien, el ejercicio nos indica que hallemos la diferencia entre P y Q. Aquí tenemos el conjunto P y el conjunto Q. Nos vamos a graficarlo, pero antes vamos a observar qué tipo de gráfica es. Observen, si se dan cuenta, todos los elementos de Q están incluidos en P. Miren, ¿qué vamos a hacer allí? Pues la gráfica de conjuntos incluidos, en donde P será el conjunto más grande, P, y Q estará incluido dentro de P. Y Q. Muy bien. ¿Estamos bien? Ahora rellenamos los elementos. En Q está 7, 8, 9 y 10. Mientras que en P solamente nos queda ubicar el 6. Ahora, ¿cómo represento la diferencia? Recuerden, para yo decir P menos Q, utilizo lo siguiente. A todo el conjunto P le elimino el conjunto Q, le quito. Al quitar todo este conjunto Q, pues lo que me va a sobrar es solamente esta parte. Solo P. ¿Y allí qué elementos encontramos? Encontramos el elemento 6.
Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final de nuestro tema operaciones con conjuntos. No olviden que la parte teórica se copia en el cuaderno y las fichas de actividades que realizarán serán la hoja 14 y 15 de su cuaderno de trabajo de matemáticas. Bendiciones chicos y hasta la próxima clase.